en este capítulo que entró al instituto de misión un joven que era pianista. O sea, él había entrado a este instituto para enseñar a tocar un piano, a enseñar a tocar el piano. Y resulta que cuando apenas lo vio, sintieron que no solamente iba a enseñar a tocar piano, sino que este joven tenía un propósito glorioso y tenía un destino profético, ¿no? Y habían percibido en su imagen, en su presencia de él, algo que reflejaba algo misterioso. Y resulta que pasó el tiempo y no pudo entablar una relación directa con él, una amistad podemos llamar, pero se notaba que este joven tenía una intimidad con Dios y lo amaba a Jesús. Aunque el joven pensaba que nadie lo estaba viendo, pero sí, cada reunión que tenían llamaba la atención porque él reflejaba algo misterioso, ¿no? Una mirada oculta, una mirada perdida, y que solamente daba la sensación de que estaba de mal humor. Y en esto Dios muestra, ¿no? Que él tenía algo dentro y que quería Dios que salga de su interior eso, lo que él sentía o lo que tenía. Y para él era muy difícil era como buscar una aguja en un pajar, o sea, para poder encontrar. En el texto dice que estaban buscando como un tesoro, ¿no? Como un tesoro muy, muy escondido, o sea, como un tesoro en un océano. Pero va pasando el tiempo y logra profundizar una relación, ¿ya? Y le invita a que ya empiece a tocar, que empiece a confraternizar más con los miembros, ¿no? Y llega un campamento de jóvenes. Y cuando llega este campamento es el momento en que Dios mostraba todo lo que había estado tramando, desde el primer momento en que el joven entró y vieron en su mirada algo que sentía dentro. Y resulta que llega ese día, le muestra todo lo que el joven sentía, llamándolo 2 veces huérfano. Y a partir de ese día, él se acerca y le empieza a hablar y le dice por qué había sentido eso. Y él le cuenta, el joven le cuenta, ¿no? Y le dice que cuando era pequeño, a sus 8 años de edad, había perdido a su padre biológico a causa de una enfermedad terminal. La relación con él no había sido muy buena. Y, o sea, la verdad, los recuerdos eran muy, muy vagos, muy oscuros. Luego de este trágico acontecimiento, su madre rehizo su vida y volvió a casarse con un hombre de Dios. Este se había convertido en un padre ejemplar para él, acompañándolo en todo momento y guiándolo por los caminos del reino. Pero 3 meses antes de entrar al instituto, resulta que había fallecido con cáncer terminal este padrastro, ¿no? Y resulta que llegó a la misión destrozado, o sea, sin un sentido, sin un norte. Y fue pasando el tiempo y siente él ese cariño, se siente ese cariño de que necesitaba un padre, un mentor, alguien que lo guíe, alguien que le hable o sea, como Jesús hablaba, ¿no? Porque Jesús vino a este mundo a ser un padre, a mostrarnos el camino por qué seguir. Es como cuando un hijo siempre ve a su héroe, a alguien muy especial, al padre, ¿no? Y quiere siempre emular todo lo que el padre hace, todo lo que su padre practica, el hijo siempre va a tratar de imitarlo. Es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos. O sea, nosotros somos unos padres que debemos mostrar todo lo mejor para que toda la gente que está a nuestro alrededor sienta que somos sus guías. Por eso yo pienso que a veces cuando, o sea, tenemos una persona, esa persona tiene un propósito en esta vida y puede ser un padre para otras personas y para poderles guiar y para poderles enseñar y para poderles darles esa fortaleza que solamente un padre da a su hijo. Y ese hijo va a ser repetitivo con otras personas. O sea, todos tenemos que aprender a ser padres, porque el padre es el que da el ejemplo, ¿no? Y es por eso que cuando nos dirigimos a Dios también decimos Padre nuestro. Siempre tenemos que hablarle con ese respeto, ¿no? Que un hijo lo tiene así un padre. Mira el punto 2, por favor. Sí. Buenas noches, querida comunidad. Nos sentimos bendecidos de estar esta noche para poder transmitir esta enseñanza, ¿no? Que el Señor nos use
y pueda ser guiada, ¿no?, para nuestras vidas. Voy a hablar del punto número 2 del capítulo 11, que es de los Jesús, el Hijo amado y el Padre eterno. Al leer este punto, realmente nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo es el Hijo, ¿no?, de Dios, pero llega a ser nuestro Padre también, ¿no? Entonces, lo que me llamó aquí la atención es que dice que Jesús nunca fue padre, en realidad, no fue padre natural, no tuvo un hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, en su camino como hijo amado, se convierte en un padre para una generación de huérfanos, ¿no? Y eso es lo que somos nosotros, ¿no? En el mundo entero somos huérfanos, ¿no? Huérfanos de padre, de un padre espiritual, ¿verdad? Entonces la enseñanza de este capítulo en específico es que nosotros también tenemos ese poder para ser padres espirituales, ¿no? En nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, ¿verdad? Entonces lo que podemos percibir en este punto es que el Señor nos está diciendo que tenemos ese llamado, ¿verdad?, para ser padres espirituales, ¿verdad? Como dice acá, y quiero recalcar también en este punto, dice, esta generación no necesita superhéroes o estrellas evangélicas, sino padres que amen y vean cómo Dios lo hace, ¿no? En realidad, Dios nos escogió para dejar una marca trascendente en el corazón de hijos espirituales. Entonces, Él no solo quiere ser un líder, ¿no?, que predica, no quiere que nosotros seamos esa persona, ¿no?, que predicamos, que vamos a la iglesia. O sea, quiere que con nuestro diario vivir nosotros podamos transmitir y ser el padre espiritual de alguien más, de alguien que esté necesitando, ¿no?, de alguien que se sienta huérfano, de alguien que se sienta sin amor, que se sienta vacío. Y solo eso puede llenar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Señor. Y hay una parte también que quiero recalcar de Isaías 9, el versículo 6, ¿no? Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también podamos ser, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo percibir en el punto número 2. Quiero leerles esta partecita que ha llamado mucha mi atención, ¿no?, donde dice, Jesús sigue comprometido, cómo revelarnos al Padre, ¿verdad? Entonces, implica una vida comprometida con discipularnos, ¿no? Entonces, eso es lo que más ha llamado mi atención en este punto, de que nosotros realmente tenemos la capacidad, el Señor nos ha dado esa capacidad como hijos y a la vez como padres espirituales. El siguiente punto, amor. Bueno, el siguiente punto es el que ve al Hijo, ve al Padre. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En este sentido dice, o sea, algunas veces todas las personas que quieren conocer a Dios, o sea, se van por el camino directo, o sea, que quieren conocer al Padre, pero no nos damos cuenta que lo tenemos a Jesús. Y Él dice, Jesús dice, el que ve al Hijo, ve al Padre. Jesús, siendo el Hijo, era el vivo retrato de Dios acá en la tierra. Y Él nos ha mostrado, nos ha guiado mucho los caminos que son los caminos buenos, no los malos. Jesús ha enseñado con su propia experiencia de vida cómo tenemos que ser en nuestras vidas. Tenemos, por ejemplo, varias situaciones que pasamos y no sabemos qué decidir o qué hacer. Yo creo que lo más práctico es preguntarnos, ¿no? ¿Y qué hubiera hecho Jesús en este caso? Como por ejemplo cuando a Jesús le dieron una bofetada, o sea, Él mostró la otra mejilla y nosotros no hacemos eso y sabiendo, todos conocemos ese pasaje de Jesús,
y todos reaccionamos de diferente manera. En vez de apaciguar, vamos a agrandar las cosas. Tenemos que aprender de Jesús lo que ha mostrado en su vida. Podemos empezar a vivir una vida nueva desde ahora. Las iglesias nos muestran el camino, pero a veces no hacen lo correcto, no hacen lo correcto. Por eso tenemos nosotros que seguir esa enseñanza, seguir lo que Jesús nos ha enseñado también para poder tener el verdadero crecimiento. ¿Por qué? Tenemos que ir aumentando día a día el amor a Dios y el amor también a nuestro prójimo. Tenemos que mejorar. Si ayer hemos sido buenos, hoy día tenemos que ser excelentes, hermanos. Por eso yo les pido que recapacitemos mucho en este sentido, de que no solamente es cuando los domingos vamos a la iglesia o cuando estamos en estas reuniones que nos ponemos sensibles, pero pasa 10 minutos y volvemos a ser los mismos. Yo les digo, yo vivo en carne propia eso. Pasa que cuando estoy manejando la movilidad, viene alguien y me adelanta, siento yo creo como cualquier otra persona que se enoja, pero podemos cambiar el mundo, podemos hacerlo diferente, podemos nosotros empezar en nuestros hogares, y de nuestros hogares vamos a ir captando mucha más gente, enseñando. Como dice, no seamos unos padres para los demás, y esas personas también van a empezar a ser padres, y así vamos a ir creciendo, hermanos. Yo les digo, este pasaje de mi vida es muy bonito, porque estoy aprendiendo también a controlar mi ira, porque cuando estás con tus hijos, también tienes que aprender a dar el ejemplo, ¿no es cierto? Y seamos capaces de reflexionar, mantendremos la calma antes de dar el mal ejemplo, hermanos. Yo solamente les quiero decir que a mí me ha servido mucho haber leído esto. ¿Por qué? Porque pienso yo desde ahora ya empezar a cambiar. Mira, el siguiente punto, por favor. Así es. En el siguiente punto vemos padres de huérfanos, ¿no? Es sorprendente cómo los hijos tratan de imitar a los padres en todo, ¿verdad? En nuestras vidas, diariamente, nuestros hijos nos imitan. Y nosotros también tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Imitar en todas sus acciones, porque Él ha venido a este mundo para enseñarnos, para caminar, y ha tenido discípulos, ¿verdad? Entonces, esos discípulos son los que ahora nos han transmitido la verdad de la palabra, ¿verdad? Entonces, en este punto de padres de huérfanos, les voy a leer por aquí tercera de Juan, donde el discípulo Juan amado escribió: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro Padre amado se alegra con nosotros. Cuando nosotros caminamos en la verdad, tratamos de hacer lo correcto, de agradar su corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de este libro. Este libro realmente yo creo que ha llegado a la vida de cada uno de nosotros y nos está alimentando y nos está haciendo ver que es importante tener la intimidad con el Señor, ¿no? También quiero recalcar en esta parte donde dice: aprender a ser un papá espiritual, así como lo somos con nuestros hijos, ¿verdad? Seamos ese papá espiritual con la gente, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, ¿no? Tratar de dar esa esperanza, de dar esa fe, al menos en estos tiempos, nos enseña esa parte, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para alcanzar, dice, ¿no?, las promesas? Padres espirituales que lideren, dice, llenos de amor y valoración, erradicando toda orfandad y mostrando un modelo para ser imitado. Personas que quieran meterse en aquellos que nadie abraza, con aquellos que nadie abraza, que hagan un compromiso de caminar cerca de ellos y guiarlos hacia su destino glorioso. Estos deben ser hijos que muestran al Padre, personas usadas por Dios con poder, pero que nunca se olvidan de dónde salieron y de dónde deben regresar. Y es interesante este punto, ¿no? Porque nos habla de Jesús, de David,
¿no? Cómo Jesús nos ha venido a este mundo y ha recibido a esa gente que, como dice acá, que nadie abrazaba, ¿no? A los leprosos, a las prostitutas, ¿no? A los ladrones, asesinos. Realmente aquí podemos ver cómo es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Que nos ha dado a su Hijo para poder guiarnos, para poder enseñarnos. Y Jesús ha sido hijo de Dios, es hijo de Dios, pero también es Padre. Y nosotros también somos coherederos. Y qué lindo, ¿no? Que este capítulo nos muestra, este punto nos muestra cómo nosotros estamos al nivel de nuestro Señor Jesús, quizás, ¿no? Pero no conocemos muchas cosas y nos falta aprender. Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar cada día, buscar esa intimidad. En Salmo 68 dice, Padre de huérfanos es Dios en su santa morada, ¿no? Qué lindo realmente es saber que, que nosotros, por ejemplo, mueren nuestros padres, nos quedamos huérfanos, ¿no? Nos sentimos mal. En mi caso, yo he perdido a mi mamá cuando era niña, queridos hermanos, tenía creo 4 añitos. Mi papá nos ha criado solo, un hombre en sus momentos tenía fallas, pero también ha logrado mantenernos a todos unidos y siempre solito. No rehizo su vida mi papá, ya cuando nosotros nos hemos casado recién, buscó una persona. Y ahora yo que soy madre y soy esposa, realmente digo, wow, ¿no? O sea, él se sacrificó por sus hijos, quizás, ¿no? Sacrificó su lado carnal, su lado de hombre, ¿no? Pero yo pienso que eso ha sido también el amor de Dios, ¿no? Que se refleja. Y pienso que el Señor es tan misericordioso y tan grande que nos enseña cada día, ¿no? Y con este estudio podemos darnos cuenta de eso. Pasemos al siguiente punto, amor. De héroes a padres. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Los judíos esperaban un héroe, pero Dios envió un padre. Cuando uno es niño, siempre ves reflejado a un héroe, ¿no? Viendo la televisión, viendo las películas, siempre quiere emular ser un héroe. Pero cuando se da cuenta que el héroe que tanto quiere está en su propia casa y es su padre. Para todos los que tenemos la dicha de tener un padre, siempre lo admiramos, siempre tenemos un cariño muy especial. Y si ese cariño tenemos hacia nuestro padre, ¿qué cariño más grande será el que tendríamos que tener a nuestro padre, al padre de todos nosotros, como es Dios? Muchos dicen que para ser transformados tienes que leer la palabra de Dios. Eso no basta. Para ser transformados tenemos que caminar como lo hacían sus apóstoles con Jesús. Nosotros podemos ir todos los días haciendo de cuenta que estamos siendo con Jesús, ya, porque la religión dice, me gusta esa parte que dice, la religión produce héroes, el cielo produce padres. Padre es un ser que tiene la capacidad de complacer a todos sus hijos, pero cuando tiene que complacerles, cuando sus hijos son obedientes, cuando son educados, porque si es que sus hijos no siguen sus pasos, él también tiene que tener algo para poderles encaminar, porque si no seguimos nosotros sus enseñanzas que nos ha dejado, podemos entonces podemos fallar. Y por eso también dice, tenemos que erradicar la orfandad de esta generación. La iglesia de hoy necesita más que grandes sermones, o sea, necesita que actuemos, que vivamos y demostremos. Porque cuando tú te conviertes en un padre, tienes que cuidar también que seas, o sea, de gran ayuda a todos tus hermanos, o sea, llamémonos en este caso hijos, y los hijos van a ser padres. Es una cadena, porque Dios nos puede dar esos dones y ese poder para poder hacer que todos podamos ser una sola familia y no tener miramientos y ayudarnos entre nosotros. Hermanos, para terminar esta parte que dice la pregunta, ¿quieres ser un héroe para esta generación o un padre que refleja su amor? Las respuestas están en ustedes, hermanos. Si quieren ser unos buenos padres,
Entonces sigamos con estas enseñanzas. Yo les pido que aprendamos día a día, pero que nos transformemos para bien, porque todos tenemos defectos, pero esos defectos podemos ir cambiándolos con el pasar del tiempo y con las enseñanzas de Dios. Para terminar, vamos a hacer un resumen. Rita, vos, por favor. Se hace evidente una vez más que nosotros necesitamos entregarnos por completo al amor de Dios y confiar plenamente en Él. Debemos dejar de ser huérfanos espirituales, entender que el amor de Dios va más allá de toda nuestra comprensión. Debemos abrir nuestros corazones a su amor. Puede ser que cada uno de nosotros haya vivido circunstancias que determinaron nuestro carácter, nuestro modo de ser o nuestra personalidad. Pero Dios nos muestra mediante su palabra que para Él no existen tales circunstancias, ya que Él nos transforma de acuerdo a su voluntad, que es perfecta para todos nosotros. Solo debemos dejar de etiquetarnos. A Dios no le importa quién eras ayer, lo que le importa es quién eres hoy. Y siempre está dispuesto a amarnos sin condiciones y sin medida. Existen muchos testimonios de vida en nuestra comunidad, los cuales demuestran el amor de Dios por nosotros. Debemos preparar nuestros corazones y aceptar todo el amor que Dios nos quiere dar. Tener el valor y la humildad de reconocer que es importante cuidar nuestra intimidad con el Dios Supremo, con el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, Jehová, quien en su amor infinito nos entregó a Jesús, nuestro Señor, y al Santo. Es difícil comprender y aceptar que somos merecedores de tanto amor, pero Jesús nos demuestra que así es. No perdamos la intimidad con Dios. Somos sus hijos amados y debemos creer absolutamente. Hoy es el día, queridos hermanos, que cambiará nuestras vidas. Al dejar de ser huérfanos espirituales y reconocer a Dios como Padre, quien nos lleva de la mano a vivir esta intimidad, convirtiéndonos también en padres espirituales. Recordemos siempre, esta generación no necesita superhéroes o estrellas evangélicas, padres que amen y vean cómo Dios lo hace. Nosotros somos llamados a expresar con nuestras vidas la paternidad de Dios a todos aquellos que lo necesiten. Y con eso cumpliremos en generaciones. Y es importante, querido pastor, querido diácono, porque esto edifica, ¿no? Edifica nuestras vidas y sobre todo nuestras familias, ¿no? Porque ante todo, todos queremos ser salvos y queremos vernos en la gloria de Dios, queridos hermanos. Esperamos que hayamos a sus corazones o quizás haya tocado alguna membrana de cada uno de ustedes y bueno, dar gracias a nuestras vidas para reflejar este crecimiento espiritual. Gracias, queridos hermanos. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Gerardo, querida hermana Carmen Noé. Verdaderamente, al iniciar la lectura de este capítulo, yo fui confrontado, y esto les cuento como un testimonio, porque yo siempre creí que no existía esto de padres espirituales, porque las enseñanzas que yo había recibido siempre fueron a ese lado, no hay padres, y de hecho la Biblia lo dice. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el versículo 9, el Señor Jesús hablando dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces yo me enfocaba en eso y decía, es cierto, no hay padres, no hay esto de padres espirituales. Pero cuando leí y entendí este capítulo, obviamente el Señor Jesús en ese pasaje no se está refiriendo al hecho de la paternidad que estamos tratando ahora, sino es una llamada de atención a los fariseos que ellos hacían que la gente les llame padres, les llame maestros. Entonces, aquí lo que nosotros estamos estudiando no es, y si se han dado cuenta en todo el libro, no se trata de términos. Ahora empecemos a utilizar este término, aprendamos a decirnos de esta manera. No, el objetivo no es ese, ¿sí? El objetivo aquí es
como muestra el autor, y los hermanos lo leyeron en Isaías 6:9, es clara la palabra cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, está hablando del Señor Jesús, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son características del Señor Jesús. ¿Y por qué? Tenemos que entender, como lo explicaron ellos, nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Carmen Noé, es que estamos viendo que el Hijo debe tener las características del Padre. Y yo creo que verdaderamente, si ustedes alguna vez han visto jugar a los niños, han visto jugar tomando los roles del papá y de la mamá, no sé si se han dado cuenta los que tienen hijos, que los niños repiten el trato que los papás les dan. Si hay un papá o una mamá que es extremadamente estricto y que en el cual se nota la disciplina como un aspecto fundamental, cuando el niño está jugando a ser papá o la niña está jugando a ser mamá, actúa así con sus muñecos. Les llama la atención de la misma manera, hasta utiliza las mismas palabras. No sé si todos hemos tenido esas experiencias, pero a mí me pasó con mis hermanos menores, por ejemplo. Cuando ellos jugaban a esto, era mi papá y mi mamá hablando. Entonces yo encuentro esto como un ejemplo de qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo te trata Dios a ti? Entonces, si tú recibes ese trato de parte de Dios, no es algo que vas a tener que trabajar en hacerlo, es algo natural que tendría que expresarse a través de nuestras vidas. Entonces, si Él nos muestra una paternidad, Él quiere, ¿recuerdan el capítulo que se refería a los guantes en las manos de Dios? Entonces, Él quiere que nosotros seamos guantes que expresen su paternidad a las personas que lo necesitan. Entonces, como decíamos a un inicio, el autor aquí ya nos está alentando, es tiempo de poner en práctica lo que has aprendido. Es tiempo de que tú también comuniques estas verdades que Dios te ha comunicado a lo largo de este libro. Es tiempo de que tú seas el canal por el cual Dios exprese su paternidad a las demás personas. Se acerca, creo que todos nosotros estamos sintiendo eso, que se acerca el tiempo de que vamos a volver a salir. Ya estamos con esa pregunta: ¿y cuándo regresamos? Y empezamos a buscar un local para poder reunirnos. Después de un tiempo que el Señor nos ha estado preparando, y yo quiero leerles algo que llamó mi atención. Está precisamente en la parte que dice: el que ve al Hijo, ve al Padre. Y dice lo siguiente el autor: hay muchas cosas que se pueden fabricar en el ministerio, en la iglesia. La naturaleza del Padre no es una de ellas. Podrás decorar el templo, comprar luces, el último equipo de sonido, vestirte como evangélico y hablar como tal. Lograrás aprenderte de memoria la predicación más ungida que hayas escuchado y pedirle al ministerio de adoración que toquen la última canción de moda de manera sublime. Sin embargo, que la gente vea al Padre cuando te mire es algo que solo viene como consecuencia de vivir una vida de intimidad, reconociendo que antes de cualquier otra cosa eres un hijo amado, en quien el Padre se complace. Al pasar el tiempo expuesto a su gloria, serás transformado como por el Espíritu del Señor en su misma imagen, y las personas lo verán. ¿Cuál es nuestro objetivo una vez que regresemos a congregarnos en un ambiente físico?
es tener el mejor culto del mundo, con los mejores predicadores, con las mejores canciones del momento. Yo creo que ahora el Señor nos está direccionando. Si saldrás, debes salir con ese pensamiento de que tú debes ser un padre de generaciones. No estamos diciendo hacerte llamar padre, no, sino que tú reflejes las características del padre. Y por último, quiero compartir con ustedes otro aspecto que me gustó mucho y que dice, está casi al final, antes de héroes en vez de padres, dice, no podemos enviar a nuestros discípulos a edificar la iglesia o formar un ejército si antes no sacamos la orfandad de su corazón. Por mucho tiempo, en varias congregaciones en las que yo he estado, se entendía evangelismo como el simple hecho de agarrar folletos e ir a repartir a la gente. Decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y en eso se resumía el evangelismo. Con esta lección, yo entiendo que el evangelismo no trata del número, de la cantidad de personas que alcanzamos. Se trata de cuántos discípulos tenemos. Y el discípulo no se hace en una hora o en una charla en una plaza. El discípulo es aquel que convive contigo, a quien tú guías con esa paternidad divina. Entonces, queridos, al Señor Jesús lo seguían una multitud. Pero de esa multitud fueron 12 los elegidos para que el Señor Jesús los discipule y les muestre la paternidad. Y fueron esos 12 que impactaron a todo el mundo. No nos preocupemos por número cuando lo que Dios nos está pidiendo primordialmente es demostrar la paternidad a quienes están a nuestro alcance. Convivamos, seamos una familia y demostremos esta paternidad para quitar de la orfandad a quienes lo necesitan. Si hay más comentarios, queridos, son bienvenidos. Por favor, adelante. Yo quería comentar. Adelante, hermanito, claro, por favor. A mí me llamó la atención esto de padre espiritual. ¿Por qué? Porque lo que entiendo es de que un padre espiritual es aquella persona que te revela al Padre. Que te revela al Padre en todas esas circunstancias de tu vida, que te acompaña caminando. Ahora, noto también de que muchas veces ese padre espiritual se puede transformar en alguien que te manipula o en alguien al que tú vas a seguir como si fuera el Padre mismo. Yo recuerdo cuando estaba empezando, a mí me gustaba mucho escuchar las prédicas de Cash Luna, de Rick Warren, y yo las escuchaba y para mí eran pues, wow, así la palabra de Dios, pero había un momento en que yo creo que me confundía entre lo que hablaban y lo que Dios mismo, o sea, no podía yo entrar en una intimidad a veces con Dios porque ya ellos me daban lo que parecía que necesitaba. Pero ha pasado el tiempo y he notado de que uno va dejando a las personas en el buen sentido. Y es el mismo Señor que te va guiando. Pero también descubres de que hay personas, hay hermanos, que porque te aman, porque te han visto crecer, como dice, no hay mayor alegría que ver, como Pablo con Timoteo, no hay mayor alegría de ver a aquellos que tú les has hablado la palabra de Dios y están caminando, están en intimidad con Dios y tú lo sigues viendo, guiando, digamos, dice Pablo. Y yo veo eso en mi vida, digamos, ¿no? Les comento como un testimonio, digamos. Entonces, creo que
A eso se refiere como padre espiritual. No que lo ves al Padre, al Señor, en el hermano que te habla como un padre, pero te lleva siempre a Dios. Y hay que, creo, tener cuidado también, porque a veces los seres humanos, los hermanos, se pueden transformar, su palabra se puede transformar en más fuerte que la misma palabra de Dios. Hay que ver eso, ¿no? Eso era lo que les quería comentar. Yo estoy de acuerdo, presbítero, completamente de acuerdo. Es por eso que nos llama la atención el autor, porque el momento que tú empiezas a verte como quien va a dirigir la vida de las personas, eres tú, no es el Espíritu Santo, te estás convirtiendo o estás en camino a convertirte en un héroe, en hacerte ver tú antes que hacer ver al Padre. Y lo más probable es que cuando tú falles, muchos que te seguían a ti caerán. Muchos que te seguían a ti se desilusionarán y pensarán que es Dios quien les falló. Ese es el peligro grande, el peligro tan grande. Y aquí yo quiero hacer una analogía. Los que son padres, cuando los hijos son pequeños, cuando son bebés, es responsabilidad del padre tomar decisiones por ellos, enseñarles a tomar buenas decisiones. Pero imaginemos, aquí tenemos el ejemplo del pastor José Luis, la pastora Janet, están sus hijos, Ariane y Carlitos. Imaginen que en la edad que ellos están, el pastor José Luis y la pastora Janet seguirían tomando las decisiones de Carlitos y las decisiones de Ariane. No, eso no es lógico, porque el trabajo de los padres es guiar hasta cierto punto. Cuando el hijo y los hijos han madurado, los hijos deberán tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿cómo conectamos esto al ámbito espiritual? Nosotros somos aquellos que, guiados nosotros por el Espíritu Santo, podemos guiar a otras personas. ¿A qué? Muy bien lo decía el presbítero Wilfredo. ¿A qué les guiamos? A que conozcan más al Padre, a tener un encuentro directo con Él. Cuando aquellas personas aprenden a relacionarse de forma íntima con Dios como su Padre, como que ahí ya empieza a terminar el trabajo nuestro. Es ahora ellos andando solos delante de Dios. ¿Y en quién te enfocas? Enfócate en los nuevos, enfócate en los más pequeños y ayúdales a crecer de esa manera. Entonces yo entiendo esto de la paternidad de esa forma. El momento en que el ser humano empieza, como lo decía el presbítero, a manipular por la autoridad que alguna vez Dios le dio, entonces en ese momento ya está trayendo la atención a sí mismo. Y nosotros debemos cuidar mucho, queridos, mucho, no caer en ese error. No somos nosotros. Dios no nos ha puesto a nosotros para que la gente nos siga, para que la gente vaya a las congregaciones por nosotros. No nos ha puesto para que nosotros seamos la guía indiscutible de ellos, no. Dios nos ha puesto para demostrar su paternidad, la paternidad de Dios a los que nos rodean. Somos canales, no somos el actor principal. Y aquí me recuerda mucho la enseñanza tan maravillosa que yo he tenido de parte de Dios con la prédica El amigo del novio. Eso, de alguna forma, yo lo conecto con lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Hay algún otro comentario? Pastora, por favor, adelante. Bien, yo quiero agradecer primero la vida del hermano Gerardo, de Carmencita. Bendigo sus vidas, han sido muy explícitos nosotros, todo lo que han hablado. Y para mí yo quiero dar lectura a una parte que realmente me impactó mucho. Y yo quiero hablar de esto porque al leer yo identifiqué a una persona con eso que había leído. Dice, al terminar la última conferencia de intimidad con el amado, alguien me dijo,
cómo han crecido 15 naciones representadas en la conferencia, cientos y miles de personas asistiendo. Esto es un avivamiento. Y dice aquí, cuando un mosquito cargado de orgullo quiso picarme, que a veces nos pasa a todos, Dios me hizo recordar que la religión mide los logros por números y crecimiento matemático. Sin embargo, esto es lo que me impactó, en el reino el éxito tiene que ver con cuántas personas ven al Padre en tu vida. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, no era el éxito que había tanta gente, sino quienes veían al Padre. Si algo me hace feliz es que mi esposa, que conoce todos mis defectos y virtudes, me diga que ve a Jesús en mí cada día. Esa es la medida del éxito. Me gustó tanto porque yo identifiqué mucho a mi esposo con eso. O sea, no importa quién le pueda decir que sus prédicas son las mejores o todo, basta que yo vea lo que es él. Y justo hoy día yo hablaba con una persona y le decía, yo tengo un esposo con muchos valores, con muchas cosas importantes, y ahí yo vi a él y dije, ¿cómo el Señor ve de que yo que vivo con él, que estoy todos los días, puedo hablar? Es justo lo que aquí hablaba, justo lo que decía en el libro. Entonces me gustó mucho eso, porque un ministro no crece porque crezca su fama. El verdadero crecimiento en una vida tiene que ver con cuánto ha aumentado tu amor a Dios y al prójimo. Eso es lo más maravilloso. Eso me gustó tanto que por eso yo resalté esta parte, hermanos. Tengo que agradecer las palabras de mi esposa. Amén. Sí, bueno, aprovecharé que estamos con el micrófono abierto para que comparta también. Y bueno, a mí lo que este capítulo, creo yo de que el principal mensaje que yo logro entender de lo que el autor quiere plantearnos como personas, como hijos de Dios, como hijos de la intimidad, es justamente hacernos la pregunta que está en la página 185, ¿verdad? Marqué estas dos preguntas que nos dicen: ¿quiénes son los huérfanos a tu alrededor que necesitan ver al Padre a través de tu vida? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para todos los que caminamos en este camino estrecho. ¿Quiénes son los huérfanos? Y tenemos que mirar alrededor, ¿no? ¿Quiénes son los huérfanos a tu alrededor que necesitan ver al Padre a través de tu vida? ¿Qué anhelas ser? ¿Un superhéroe de la religión o un padre de una generación necesitada de amor e identidad? ¿Verdad? Y bueno, y justo esta última pregunta, un poquito responde, digo yo, a aquella confrontación que el diácono Jaime mencionaba al principio sobre los padres espirituales, porque en mi manera de percibir no va con esa definición de padre espiritual esta explicación, porque hay otras doctrinas y otras enseñanzas en otros ministerios en las que pues ellos indican de que el padre espiritual inclusive le debes llamar padre, ¿no? Papá. Y le llaman papá. Y el que es papá llama hijos a los otros, ¿verdad? O sea, es una enseñanza un poquito rara a mi manera de ver. Pero lo que aquí el autor está planteando es tu testimonio, es el amor que tú tienes, aquel amor paternal que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos ha entregado, de cómo somos capaces de reflejar ese mismo amor, ¿verdad? Poniendo de lado aquel llamamiento carnal de papá, hijo, nada, sino una entrega de amor, una entrega de identidad para que los que estén a tu alrededor, y hablo por mí, digamos, mi familia, mis hijos que están escuchando esto, o ustedes que son partes de la comunidad, tengan la certeza, digamos, de que, más bien que yo tenga la certeza de que ustedes sienten el amor
que el Padre nos está enseñando para poder enseñar, ¿verdad? Yo lo veo más desde ese punto de vista, esa paternidad. Una paternidad en la que se trata de dar un testimonio vivo. Es decir, a ver, me quiero explicar mejor. En algún momento, inclusive, tenemos tantas debilidades o tantos momentos o circunstancias tan frágiles que con mi esposa y ahora logro definir esto, hemos logrado identificar que en algún momento nuestros hijos, que ya no son niños, son adultos, han mostrado una paternidad espiritual hacia nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? En las que el amor que ellos nos han dado en algún momento que nosotros lo hemos necesitado, nos hemos sentido amados con ese amor y con esa identidad que nuestros hijos mismos nos han reflejado a nosotros, inclusive en algún momento de consejo que nos han podido dar. Entonces, aquella paternidad biológica que tenemos sobre nuestros hijos no tiene nada que ver con el aspecto de esa paternidad espiritual que en algún momento como papás la hemos sentido de nuestros hijos, o la he podido sentir de cualquier hermano, digamos, en el momento que yo necesitaba un consejo, que yo necesitaba una dirección, y ahí sientes ese amor, ahí sientes ese apoyo, ahí sientes esa paternidad, ¿verdad? Que está, por eso es que esa pregunta para mí es importante. ¿Quiénes son los huérfanos a tu alrededor que necesitan ver al Padre a través de tu vida? Puedo ser, y es así de real, puedo ser yo en algún momento aquel hijo que necesite sentir el amor paternal de uno de ustedes. Así es. Gracias, queridos hermanitos. Gracias, pastor. Adelante, adelante, evangelista. Ya, tenemos verdaderamente base bíblica para encontrar una paternidad espiritual. Tenemos el caso del apóstol Pablo y Timoteo. Y cuando leemos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo primero, el verso 2 dice, a Timoteo, amado hijo. El apóstol Pablo está demostrándole un amor de padre verdaderamente a Timoteo y le llama hijo amado. ¿Por qué razón? Porque el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está demostrando que Timoteo no tenía papá, por tanto, él asume ese papel de padre para adoptarlo como hijo, digamos, por esa falta de padre, y además para enseñar las escrituras y para prepararlo de tal manera que él es un buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 2 dice, tú, pues hijo mío, otra vez hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya está explicándole qué clase de papá fue, cuál fue el propósito de esa adopción y cómo fue preparado y cómo debe desarrollar, trayendo a memoria la fe no fingida, dice, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahora, no estoy poniendo en tela de discusión, sino que debemos adoptar a personas que realmente necesitan preparación. Y eso es lo que dijo el hermano Gerardo, y la hermana Carmen Noé también recalcó muy sutilmente este aspecto. Entonces, no necesariamente necesitamos ser llamados padre espiritual, pero sí podemos tratar como a nuestros hijos
a los que en realidad necesitan y a los que en realidad podemos enseñarles. Y aún quizás a unos huérfanos de verdad como fue Timoteo. Gracias, hermano. Carlitos, adelante, adelante. No, sí, solo quería aumentar desde ese ratito de que algo que me doy cuenta de esta diferencia, y me encantó que se mencionó lo que habló Jesús, y con lo que íbamos en el texto, es que siempre tienes que tener el corazón de Padre, el corazón del Padre, a esa manera reflejar el amor del Padre por tu vida, pero jamás buscar el título de Padre. Entonces, con un corazón de Padre das el amor de Padre, pero nunca busques el título del Padre o vas a buscar el título de Dios. Entonces, eso es interesante porque es como cuando enseñamos o cuando evangelizamos o todo, siempre tenemos que hablar la palabra de Dios, pero nunca buscar el título de Dios. Dar el amor de Dios, pero nunca buscar ser el Padre, porque ese es el Padre. Tiene que reconocer al Padre de verdad como Padre. Entonces yo creo que ese es el punto que hasta está más claro ahorita que Jesús hizo. Nunca reconozcas a alguien que no sea Dios como Padre, porque ese es su título. No busques el título de Padre también, porque no es tuyo. Pero ama con el amor del Padre, porque eso sí te lo da Dios. ¿No? Entonces, no, solo quería recalcar eso, bien cortito. Exactamente, Carlitos, y es justamente la idea. Aquí no se trata de etiquetas, queridos. Desde un principio hemos visto, no se trata de decir yo soy hijo de Dios. No, tienes que vivir como hijo de Dios. No se trata de llamar a alguien padre o hacerse llamar uno padre. Se trata de amar. Y aquí yo diría, más que con el corazón de padre, tú tienes que amar con el corazón del Padre. No tienes que amar con tu propio amor. Es el amor de Dios el que tiene que ser expresado. Y Carlitos lo decía perfectamente. Entonces, el autor recalca en varios capítulos. Y él dice, no voy a entrar en discusión de qué se debe decir o si no se debe decir, porque el libro trasciende ese aspecto. No estamos hablando de términos aquí, estamos hablando de vida, estamos hablando de intimidad. Y eso es algo que nos va a ayudar a expresar el verdadero amor de Dios. Y yo creo que este verdaderamente es un llamado, como decía el pastor, refiriéndose a la pregunta del libro. Y yo podría completar ahí y decir, aquellos que están a tu alrededor pueden ver al Padre a través de ti. Pueden reconocer las características del Padre en tu vida. Y no por decir, no, nadie reconoce esas características en mí, entonces yo no puedo guiar a otros. No, no hay una opción de si quieres guiar a otros o no. Ya lo habíamos dicho en una sesión pasada, el árbol que está siendo alimentado no se esfuerza en dar fruto o no elige si dar fruto o no. Automáticamente dará fruto. Entonces nosotros, si estamos teniendo intimidad con Dios, automáticamente Dios pondrá en nuestro camino personas que necesitan ser guiadas hacia Él. ¿Y de quién es ese trabajo? De aquellos, como dice el libro, cuya identidad ya está afirmada en Dios, que han entendido que son hijos y ahora son llamados a mostrar esas características del Padre. ¿Algún otro comentario? ¿Puedo compartir algo que estaba leyendo? Por favor, hermana. Al comienzo dice que nosotros debemos dejar que esta identidad se desarrolle en mi interior, una paternidad espiritual. Comienza a fluir que necesitaba la revelación de la naturaleza de Dios. Y es eso lo que estamos buscando, ¿no?
entrar a la intimidad del Señor es realmente entender en lo espiritual esa paternidad, porque si entendemos en lo natural la paternidad, siempre el hombre tiende a envanecerse, ¿no? Entonces, pero en la paternidad espiritual, el Espíritu Santo ministra como a Pablo lo ministraba. Entonces, vemos eso. Y también tengo así apuntes, dice, vidas que reflejan el amor y la naturaleza divina en todo. Nuevamente, ¿no? Aquí está el que ha escrito el libro, dice, ¿no? Reflejan el amor, y Dios es amor. Y Jesucristo vino y trajo ese amor del Padre. El Espíritu Santo nos revela el amor de Jesucristo. O sea, está todo conectado, ¿no? Y las preguntas también que las hace, y dice, los esclavos se enfocan en las tareas. Y es ahí, ¿no? Donde nosotros vamos a tender siempre como esclavos a resaltar, aún en los ministerios, en todo lo que hagamos siempre, porque no estamos entendiendo esa paternidad. Pero dice, y los hijos en vidas, que es lo que Jesucristo vino, ¿no? A rescatar a los perdidos, y dio su vida por nosotros. Y aquí esta pregunta también, ¿no? ¿Puedes decir como Jesús, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no saben cómo es Dios? Que les decía, ¿no? Y es eso lo que el Espíritu Santo, esa es la gracia de Dios, que estamos con el Espíritu Santo, es Dios mismo en nosotros, y Él es el que nos guía a ese entender de la paternidad de Dios, y nosotros nos vamos dando cuenta. Y aquí en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahí es donde nosotros somos escogidos y apartados por el Señor. Y aquí tengo, las personas que te rodean están viendo al Padre a través de tu vida. Y esa es la intimidad que vamos desarrollando nosotros como hijos de Dios, adoptados por Él. Y dice, no, por falta de conocimiento padeció mi pueblo. Y esa es esa intimidad, el desconocer su palabra de Dios, el ser atraídos con esas cuerdas de amor ante la diestra del Padre, que es el único que nos puede guiar a su verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy entendiendo de que si hay alguien que se hace padre hasta hemos oído, ¿no? Decir, es mi mamá espiritual o es mi padre espiritual. Entonces, si enfocamos con esa mirada y ese pensamiento humano, vamos a entrar siempre en discordia en esa situación. Pero si entramos en el enfoque de que aquella persona que se está haciendo reflejante del amor del Padre es aquel que está conectándote al Padre mismo. Y todos nosotros, gracias a Dios, estamos aprendiendo a través de este libro y en todos los temas esa intimidad de revelación en las cosas sobrenaturales, que lo natural no es entendible, pero en Dios sí es entendible. Y eso es lo que quiere Él, que lo conozcamos, porque Él es espíritu. Y es ahí donde Él quiere revelarse con cada uno de nosotros para no ser engañados el día de mañana. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, presbítera, gracias. ¿Algún otro comentario más, familia? Bueno, una vez más ya estamos adentrándonos al campo de hacer. Hijos maduros tienen que involucrarse en los negocios del Padre.
Ya no pueden estar solo sentaditos y recibiendo leche, sino tienen que ser ellos que se muevan para alimentar a otras personas. Pastor, adelante. Creo que enseguida hacemos la reunión. Gracias a todos, gracias Gerardo, gracias hermanita Carmen por el compartir. Cada noche de reunión de estos temas es maravilloso, ¿verdad? Crecemos, entendemos otras cosas, son nuevos desafíos en el camino del Señor, y agradezco a ese Padre perfecto que tenemos, que es quien nos enseña y quien nos guía y nos ama como hijos preciosos que somos para sus, ¿no? Gracias a todos. Diácono, por favor, adelante. Muchas gracias, pastor. Y nos despedimos con una oración, así que voy a pedir por favor a nuestro hermano Gerardo, una vez más, que nos despida con oración, querido hermano. Que inclinen la cabeza y pidamos a Dios para que seamos todos unos padres espirituales, para que podamos guiar a todos nuestros hermanos y para poderlos también convertir en padres. Gracias, Señor, por habernos dado esta enseñanza. Gracias, Señor, por habernos puesto en el corazón estas palabras, Señor. Señor, te pido por favor que bendigas a toda la iglesia, Señor, a todos nuestros hermanos, a los que tampoco no han podido entrar, Señor, a la reunión. Bendícelos, Señor, y haz llegar por favor esta tu enseñanza a cada uno de nosotros para poder transmitir también a nuestras familias. Señor, te doy gracias por la vida del pastor, de la pastora. Te doy gracias por la vida de todos los miembros de la iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, y guíanos por tu camino, por el camino del bien, Señor. Amén. Amén. Buenas noches. Chao, buenas noches. Amén. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao, hermanitos.